Sostiene Harman que a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos han desdeñado a los objetos y en su lugar han utilizado estas estrategias para hacer esa negación de los objetos. Algunos filósofos utilizan estrategias de demolición. El término que utiliza es undermining. Lo que dice es como se trata, es como socavar a los objetos por debajo. Un ejemplo que pone típico es la filosofía de los presocráticos o las filosofías atomistas, ¿verdad? Que nos persiguen incluso en nuestra época. Utilizar estrategias de demolición, es decir, lo que existe no es la mesa, ni el árbol, ni la silla, ni el vaso, sino aquello de lo cual están hechos. ¿Sí? El vaso no existe, lo que existen son los átomos. El árbol no existe, sino que está hecho de agua, o es una mezcla de tierra, aire, agua y fuego, o, ¿verdad? Es algo que surge a través de procesos de determinación a partir de lo indeterminado, que es el apeiron, etcétera. Todas estas versiones de la filosofía presocrática, ¿verdad? Son ejemplos de estrategias de demolición. La idea central es: los objetos no existen, sino aquello de lo cual están hechos. Por otro lado, hay otras filosofías que niegan a los objetos, pero utilizando estrategias en un sentido contrario. Es lo que llama Harman estrategias de sepultamiento, overmining. Es negar a los objetos, pero por decirlo así, por encima. Un ejemplo que pone es en el empirismo inglés. Piensen, por ejemplo, en David Hume, que sostendría, por ejemplo, que no existe la manzana, el objeto manzana no existe, sino que lo que encontramos es una serie de cualidades: el sabor, el color y la figura, ¿verdad? El olor, todas estas cualidades eh, unidas, como se presentan de forma repetida ante la experiencia, tendemos a pensar que hubiera una especie de sustancia debajo de esas cualidades, pero es solamente una creencia nuestra. Lo que existen son las cualidades y nada por debajo de ellas. Entonces, ahí hay una estrategia de sepultamiento, porque el objeto es negado, ocultado, por decirlo así, debajo de sus cualidades o de sus efectos, ¿verdad? También aquellas filosofías donde, por ejemplo, se niega a los objetos diciendo: aquellos objetos que aparecen ante la experiencia sensible no son otra cosa sino una manifestación de un absoluto metafísico que se manifiesta, que es infinito y se manifiesta a través de esta multiplicidad finita. Entonces, estas son formas de sepultar a los objetos. Lo que piensa Harman es que una buena parte de las filosofías a lo largo de la historia, precisamente de la filosofía, no han tomado a los objetos en serio y han empleado estrategias de demolición o de sepultamiento. De ahí que los objetos hayan sido muy pocas veces considerados en sí mismos como objeto de un auténtico pensar filosófico. Como ejemplos de filosofías que sí se han orientado hacia los objetos, él nos menciona a Aristóteles, menciona a Leibniz con su teoría de las mónadas, menciona a Edmund Husserl, y en cierto sentido a Heidegger. Y son de los filósofos en el que él se va a apoyar para desarrollar su teoría. Hay un punto que es importante para la filosofía de Harman al momento de estudiar estas estrategias, que es la cuestión de que lo que Harman entiende por objeto
se va a definir precisamente a partir de estas estrategias. ¿Qué va a entender Harman por objeto? Nos va a decir, los objetos siempre van a ser unidades autónomas. ¿Y cómo vamos a identificar una unidad autónoma? Pues en primer lugar, se trata, vamos a tener un objeto, o vamos a dar cuenta de que estamos ante un objeto, porque ese objeto va a ser irreductible por demolición y va a ser irreductible por sepultamiento. Es decir, el objeto siempre se resiste a ser reducido a, a aquellos elementos que lo componen. Un objeto siempre es más que la suma de sus partes. ¿Sí? Nosotros podemos decir mesa no es más que un conjunto de átomos, pero en realidad la mesa emerge como una realidad más allá de las relaciones entre los átomos y así es como aparece ante nuestra conciencia. Entonces los objetos son unidades autónomas, dice Harman, en cuanto emergen por encima y más allá de las partes que los conforman. ¿Sí? Entonces el objeto no se puede reducir por demolición. Siempre es más que la suma de sus partes. Por otro lado, el objeto se resiste a ser ocultado por sepultamiento. Dice, son unidades autónomas en cuanto se sustraen de toda relación posible con otros objetos. Es decir, el objeto siempre es más que las relaciones que tiene con otros objetos. No se puede reducir un objeto a las relaciones o efectos que tenga sobre otros objetos. ¿Sí? La percepción que yo tengo de la manzana es un efecto de la manzana sobre mí. Entonces no se puede reducir el objeto manzana a la percepción que yo tengo de la manzana. Tampoco se puede reducir, ¿verdad? La manzana a la relación que tenga con otros objetos. Me gusta a mí relacionar este punto también con el individuo humano, porque siento que es muy, personalmente me resulta bien bastante claro. Piensa, por ejemplo, en el ser humano, en el individuo humano. El individuo humano, ontológicamente, pues somos una unidad autónoma que no se puede reducir a las partes que lo conforman. Es decir, nosotros somos huesos, somos músculos, somos órganos, somos células, somos cerebro, y cada una de estos órganos pues está compuesto de moléculas, estas compuestas de átomos, pero el individuo humano, ¿verdad? Es una realidad, es un objeto que no es reducible a todo ese conjunto de partes componentes, ¿no? Y ahora piensa en el ser humano, no puede ser reducido a las estructuras sociales, ¿no? Ustedes pueden decir, es que el individuo humano no es más que una construcción social o algo producido por relaciones de poder, pero el sujeto, el individuo siempre se resiste, ¿no? A esas relaciones. Eh, vamos a manejar, ahorita veo que alguien levantó la mano, Carla levantó la mano. Les pido de favor que vayan anotando las preguntas y los comentarios y vamos al final que termine la exposición, vamos a abrir la sesión de preguntas, ¿no? Esto para tratar de llevar mejor orden. Les agradezco su paciencia. Bueno, entonces voy a seguir y después de que termine ya vamos con las preguntas, ¿no? Bueno, entonces, repito, comprender estas dos grandes estrategias empleadas a lo largo de la historia de la filosofía es importante en el caso de Harman no solo para entender la propia historia de la filosofía y cómo él ve su propuesta dentro de la historia de la filosofía, sino incluso también para entender el concepto de objeto. El objeto siempre se resiste a ser reducido, ya sea por demolición o por sepultamiento. El objeto, repito,
perdóname que insista en esto, pero creo que es muy importante, el objeto no puede ser reducido, siempre es más que la suma de sus partes y siempre va más allá que las relaciones o efectos, ¿verdad? A que intenta reducirse. Bueno, lo que viene ahí en ese artículo aparece expuesto de forma más amplia en este libro, el objeto cuádruple, ¿sí? Y a lo largo de este libro, de hecho, el artículo que ustedes leyeron en el libro de Mario Teodoro sigue más o menos el mismo orden. Obviamente en el texto está desarrollado de forma mucho más amplia, pero es más o menos el mismo orden del argumento que va siguiendo Harman. Dedica, como ustedes pueden ver, un apartado en el artículo del libro de Mario Teodoro. Harman dedica un apartado a hablarnos de lo que toma de Leibniz, de lo que toma de Husserl, lo que toma de Heidegger. Luego dedica otro apartado a hablarnos de la estructura cuádruple de los objetos. Y un último apartado a hablar de lo que llama algunas paradojas, creo, que es la cuestión de si puede haber objetos este, eh, que no tengan efectos sobre ningún otro, o lo contrario, ¿no? Objetos sensibles que tengan efectos sobre los objetos reales. Ahorita vamos a comentar eso, pero les hago la referencia al libro porque en este texto vienen algunos esquemas que van acompañando la exposición de Harman y tomé algunos de esos esquemas para ponerlos en las diapositivas y tratar de hacerlo como más gráfico. Entonces, todos los esquemas que voy a mostrar a continuación vienen en este libro, pero es básicamente lo mismo que viene en el artículo, aunque un poco más amplio. Si quieren checar estos esquemas, tienen el libro ahí en PDF, ahí en el Classroom. Entonces, miren, primero, ¿qué es lo que Harman dice que toma de Husserl? Harman va a mostrarnos que en la fenomenología de Husserl, según su análisis, Husserl descubre que dentro de los objetos sensuales, como él les va a llamar, como Harman les va a llamar, existe una tensión entre las cualidades sensuales de esos objetos y sus cualidades reales. Pensemos en lo siguiente. Piensen por ejemplo, en un árbol que ustedes están viendo, ¿no? Que aparece frente a su vista, tal como ese árbol está en su conciencia. A ese árbol, tal como aparece ante su conciencia, ante nuestra conciencia, Harman le llama, sería el árbol sensual, ¿sí? Entonces va a llamar objeto sensual al objeto tal como aparece ante mi representación o ante mi conciencia. Sería el objeto sensual. En este caso tendremos el árbol sensual, que aparece como un objeto unificado. Dentro de las cualidades de este árbol, algunas cualidades vemos que son cambiantes, pero hay algunas cualidades que nos permitirían identificar que al árbol en cuanto a árbol, es decir, lo que la fenomenología se llama los rasgos eidéticos, es decir, lo que hace que el árbol sea un árbol. En cambio, el color, la forma, el tamaño puede ser distinto en los diferentes árboles sin que dejen de ser árboles. Estas cualidades sensibles del árbol, como su color, su tamaño, etcétera, que pueden variar sin necesidad de que el árbol deje de ser árbol.
Entonces le va a llamar Harman cualidades sensuales. Y a estas otras cualidades que son necesarias para que el árbol sea árbol, les va a llamar cualidades reales. Y esta tensión entre el objeto sensual y sus cualidades reales y sensuales es lo que va a tomar de Husserl. En cambio, dice Husserl, no se ocupa del objeto real, se ocupa del árbol tal como aparece ante nuestra conciencia, pero del árbol tal como es en sí mismo, tal como podría ser como cosa en sí, diríamos, de ese no se ocupa la fenomenología. Por eso le pone aquí, el árbol real está excluido del sistema de Husserl. Ahora vemos esta segunda figura. En esta segunda figura, Harman está representando lo que toma para su filosofía de Heidegger y de Leibniz. Dice Harman, piensa Harman, que en el análisis que hace Heidegger de los útiles que se encuentra en Ser y Tiempo, lo que muestra este análisis es la relación entre el objeto real y las cualidades sensuales. Estos dos términos que utiliza Heidegger, Zuhänderheit y Vorhanderheit, la cosa, ¿verdad? En cuanto como un útil que aparece a la mano, Zuhänderheit, y Vorhanderheit, que es el objeto que aparece ante la consideración atenta de mi conciencia, con un interés en el ser de ese objeto, Vorhanderheit. Aparece presente ante mi conciencia. En el análisis de los útiles, se muestra cómo cuando el sujeto humano, en este caso el Dasein, del que habla Heidegger, se encuentra envuelto en su actuar, en su vivir dentro del mundo de vida en que se desenvuelve, pues en ese momento no reflexiona sobre el ser de los objetos, sino que simplemente los usa. Si está el carpintero dentro de su taller, pues toma el martillo, toma las tablas, toma los clavos y simplemente con eso hace su quehacer. Las cosas aparecen a la mano como objetos útiles dentro de esa actividad. Y solo en el momento en el que aparece el útil roto, es cuando de pronto reflexionamos en el ser de las cosas, ¿no? Suponte que de pronto toma el martillo y al querer clavar falla, ¿no? Se rompe el martillo o algo, entonces en ese momento voltea la atención hacia el martillo y aparece ahí un interés, ¿verdad? Sobre el ser de ese martillo. Piensa Harman, que lo que aparece tematizado a lo largo de toda la filosofía de Heidegger es esta dinámica entre el útil y el útil roto, entre las cosas como aparecen a la mano y las cosas en cuanto que nos representan un reto para explicar o se nos manifiestan en su existencia. Entonces, en esta experiencia del útil roto, aparece esta manifestación del objeto real ante nuestra experiencia. Es cuando de pronto volteamos y vemos que ahí hay un objeto real. Hay algo, ¿verdad? Que es el ser del martillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esta dinámica entre el útil roto, aparece, es esta dinámica de el aparecer y el ocultarse, ¿no? Ante la experiencia. Entonces, esto es lo que toma de Heidegger, ¿no? La apariencia del objeto real en su relación con las cualidades sensuales, que es como aparece el objeto en la actividad práctica, ¿no?
Por otro lado, en el caso de Leibniz, resulta que este objeto real, en cuanto que siempre aparece oculto ante nuestra conciencia, el objeto real, aunque en la experiencia del útil roto, el objeto real se manifiesta en el sentido de que tenemos una experiencia, va a decir Harman, como una especie de encantamiento, de que nos percatamos de que aparece ahí hay algo real, que hay una cosa en sí más allá de nuestra conciencia. Sin embargo, permanece siempre el objeto real como algo oculto, ¿sí? Todo lo que podemos representarnos del objeto real son cualidades sensuales, o en su caso, cualidades reales, las cuales podemos llegar a teorizar. En ese sentido es que el objeto real se parece mucho a las mónadas de Leibniz en cuanto que están cerrados sobre sí mismos y no tienen contacto con otras mónadas, en este caso con otros objetos. El objeto real podrías, por ejemplo, la relación que tiene el martillo con, con la madera o el martillo con el clavo, pues se reduce este, a la, al golpe, ¿no? Que uno produce sobre el otro. Imagínense el martillo golpeando el clavo. Si tú, si por un momento pensáramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que, lo que el clavo, ¿verdad? Experimenta del martillo? Pues es solamente el golpeteo. En realidad, el clavo no entra en contacto con las demás cualidades del martillo, por ejemplo, el mango o el color del martillo, ¿sí? Y lo mismo en el caso del martillo, pues el martillo entra en contacto con la superficie del clavo, ¿verdad? Pero otras cualidades del clavo no están presentes, por decirlo así, ante el martillo, ¿no? El hacha que corta, ¿verdad? El árbol, va a decir Harman, ¿verdad? No entra en contacto con todas las cualidades del árbol, sino solo con aquellas partes donde está golpeando. El árbol no entra en contacto con todas las cualidades del hacha, sino solamente con el filo del hacha, ¿no? Y la dureza. Por ejemplo, entonces, en ese sentido, los objetos no actúan unos sobre otros directamente, sino solamente, los objetos son como las mónadas de Leibniz, una especie están, como decía Leibniz, sin ventanas, y solamente eh, se encuentran en los otros ciertas cualidades. El objeto real tiene ciertas cualidades reales y interactúan con otros a través de ciertas cualidades sensuales. Por eso hablar Harman de causalidad indirecta. Bueno, entonces, con base en estos antecedentes, Harman construye esta estructura cuádruple de los objetos. Es decir, todo objeto real va a tener esta estructura cuádruple. ¿Sí? El objeto real que permanece, que es como la cosa en sí, que aparece siempre oculta. Nosotros no podemos conocer la cosa en sí, sino que lo que aparece ante nuestra conciencia es lo que llama el objeto sensual. El objeto real es, por ejemplo, el árbol en sí. El objeto sensual es el árbol tal como yo lo percibo. En el objeto sensual vamos a encontrar cualidades reales, que es lo que hacen que la cosa sea lo que es, por ejemplo, que el árbol sea un árbol, o aquellas cualidades que conforman, por decirlo, ¿verdad? De cierta manera, la arbolidad del árbol, ¿verdad? Y por otro lado, sin que el árbol deje de ser árbol. El objeto real también presenta, obviamente,
cualidades reales y sensuales. Entonces tenemos aquí que todo objeto tiene desde un punto de vista ontológico esta estructura cuádruple. Su ser en sí, su ser tal como es, aparece ante otros objetos, las cualidades reales y las cualidades sensuales de esos objetos. Un asunto que es importante tomar en cuenta es que esta estructura cuádruple no es privilegio del ser humano en su percepción de las cosas, sino que aparece una estructura que es común a todas las relaciones entre las cosas, ¿sí? Es decir, como decíamos hace rato, el martillo en su relación con el clavo, pues el martillo es un objeto real, ¿verdad? Que muestra ciertas cualidades sensuales al clavo, por ejemplo, la dureza de su superficie, ¿verdad? Y que tiene ciertas cualidades reales y que aparece eh, en cierta forma percibido por el clavo, ¿no? Y al revés tenemos otra relación. Entonces, este es un asunto muy importante porque Harman lo que quiere mostrar es que la relación de percepción, por decirlo así, no es exclusiva del ser humano, sino que la podemos utilizar para pensar las relaciones entre todas las cosas. Sí, la relación que hay entre el vaso que está sobre la mesa. Ustedes pueden decir, bueno, la mesa está frente a un objeto real, que sería el vaso, pero no interactúa directamente con el vaso, sino con un representante, por decirlo así, del vaso, que es el objeto sensual, es decir, tal como el vaso se manifiesta a la mesa, y de él percibe ciertas cualidades sensuales, ¿verdad? Aunque tiene también ciertas cualidades reales, ¿no? Que hacen que el vaso sea vaso. Entonces, esta estructura cuádruple es común a todo objeto y aparece en el análisis de las relaciones no solo del ser humano con las cosas, sino de todos los objetos entre sí. Y obviamente esto pudiera parecer una especie de antropomorfización de las cosas, ¿verdad? Una especie de panpsiquismo. Y de hecho, la crítica que hace Meyasu a Harman viene por ese lado, porque lo que dice Meyasu de Harman en ese artículo que comentábamos la clase pasada, que se llama iteración, reiteración, donde analiza el asunto de los signos sin sentido, Meyasu. En ese artículo, Meyasu acusa a Harman precisamente de desarrollar una metafísica idealista. Bueno, no idealista, sino vitalista, ¿no? En el sentido de mostrar una especie de psiquis en las cosas, ¿no? Una especie de panpsiquismo o antropomorfización. Y lo que argumenta Harman es que precisamente se trata de lo contrario. Dice Harman, la capacidad de entrar en relación de unos objetos con otros es común a todas las cosas. Y la percepción humana es solo un caso especial de percepción. Sí, es nuestra forma de relacionarnos con las cosas, pero cada cosa tiene su forma, cada objeto tiene su forma de relacionarse con los demás. Entonces, la percepción es sensible, la que tenemos nosotros es solo un caso dentro de los muchos que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, no se trata de proyectar la psique humana sobre las cosas, sino al revés, de ver que entre las cosas hay relaciones, se aparecen siempre, las cosas no interactúan con otras cosas, sino a través de cierto representante o ciertas partes de esas cosas, y la percepción humana es solo un tipo de esas relaciones. Bueno, en este cuadro, entonces,
Se resumen en la propuesta de Harman. Tenemos nuevamente el objeto real, el objeto sensual, las cualidades reales y las cualidades sensuales. Aquí están. A la relación del objeto sensual con sus cualidades reales, a la tensión, perdón, del objeto sensual con sus cualidades reales, le llama eidos. ¿Sí? Recuerden que este es el término que utilizaba Platón para hablar de la forma sustancial, ¿no? Perdón, de la forma, de la esencia de las cosas, ¿no? Solo que no hay que confundirlo con la palabra esencia, que es la que va a utilizar acá Harman para hablar del objeto real, la relación del objeto real con sus cualidades reales. Por eso utiliza aquí la palabra eidos, que aparece también utilizada en Husserl, como cuando habla de la intuición eidética o de la reducción eidética. El eidos, ¿verdad? Sería aquellas cualidades, ¿verdad? Que hacen que el objeto sea lo que es. La esencia, en cambio, serían esta relación del objeto real con esas cualidades reales. Es decir, este objeto real lo que lo hace ser lo que es en cuanto a objeto real son estas cualidades reales. ¿Sí? Por eso reserva aquí Harman la palabra esencia. Utiliza la palabra eidos para hablar de esas cualidades reales, pero no del objeto real en sí mismo, sino del objeto tal como se manifiesta o se presenta ante otro objeto, en este caso ante nuestra conciencia, por ejemplo. Luego, a la tensión entre el objeto sensual y sus cualidades sensuales le llama tiempo, porque obviamente el cambio entre las cualidades sensuales, ¿verdad? Un árbol, por ejemplo, va creciendo de tamaño, le van creciendo sus ramas, se le caen las hojas, le vuelven a salir. Todos estos cambios que va experimentando en sus cualidades sensuales, pues es lo que muestra la experiencia del tiempo en ese objeto sensual. El espacio, para Harman, es esta relación del objeto real con las cualidades sensuales. Es decir, tienes un objeto frente a ti, tal como tú lo estás percibiendo, y es precisamente el hecho de que esas cualidades sensuales que tú percibes resultan de esa manifestación del objeto real, es lo que determina esta relación, esta tensión que llama Harman espacio. Entonces tienen aquí que en el objeto, desde un punto de vista ontológico, cada objeto tiene esta estructura cuádruple, pero allá hay tensiones, ¿no? Que se están viviendo todo el tiempo. El objeto está en una tensión entre las cualidades y su ser en cuanto a objeto real y objeto sensual. También nos va a mostrar Harman que, bueno, esta explicación es más o menos la estructura del objeto, por decirlo así, estática, en cuanto que mantiene esas tensiones. Pero cuando se producen cambios en el objeto, para hablar de estos vínculos, utiliza estos otros términos. Miren, aquí en este otro esquema se resume, ¿no? El objeto real, su relación con las cualidades reales, se llama esencia. Y es nos va a decir Harman que el objeto real no tiene, digamos, su estado ontológicamente es estar cerrado, no tiene como una relación dada con sus cualidades reales, sino que precisamente es a través de lo que él llama la causalidad, aquí está, ¿verdad? Que esas cualidades reales
se presentan en el objeto o se producen un cambio en el objeto. Es decir, cuando el objeto está así en sí mismo, por decirlo, en sus tensiones, con relación a otro objeto, para que pueda haber un cambio se necesita que haya una especie de separación entre estos cuatro términos y luego una unión. Es decir, lo que va a llamar una fisión y luego una fusión. Solamente así podemos hablar de los cambios entre las cosas. Entonces, para hablar de cómo se produce el cambio en las cualidades reales del objeto, aquí habla de causalidad. Entonces, en la causalidad lo que se va a producir es una ruptura del objeto con sus cualidades reales y luego una fusión con otras cualidades reales. Entonces el objeto, piensa por ejemplo, si tomamos no sé, una mesa y le prendemos fuego, ¿verdad? Entonces esa mesa se va a convertir en cenizas. Entonces lo que eran unas cualidades reales del objeto, pues van a cambiar, ¿no? Bueno, a un caso extremo, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Ciertas cualidades reales del objeto cambian. Eso es la causalidad. Esta relación del objeto sensual con las cualidades reales, que le llama eidos, aparece unido o separado a través de la teoría. Es decir, cuando decimos o cuando descubrimos que en el objeto sensual ciertas cualidades son lo que hacen que ese objeto sea lo que es, o, ¿verdad? Que no lo sean, es lo que llama teoría, ¿sí? Decir, lo que hace que un árbol sea árbol es tal cosa. No, pero resulta que eso no, sino esto otro. Y así sucesivamente, conforme vamos encontrando cualidades reales como determinantes del ser de un objeto sensual, ¿verdad? Entonces eh, vamos teniendo este eidos y vamos teorizando. Por eso utiliza la palabra teoría. La relación del objeto real con las cualidades sensuales, que es el espacio, aparece aquí una operación de fusión que llama el encanto. Utiliza esta palabra, ayure, que se puede traducir como encanto, como sorpresa, ¿verdad? Que piensen, por ejemplo, en la experiencia del útil roto, como en el análisis de los útiles de Heidegger. De pronto el martillo deja de funcionar y entonces aparece experiencia de manifestación, ¿verdad? Que nos llama a poner atención al objeto, al ser del objeto, esa especie de encanto, ¿verdad? Nos permite unir al objeto con sus cualidades sensuales, ¿sí? O en su caso, a separarlas, ¿no? Bueno, su estado normal, diríamos, sería estar separadas, ¿no? Porque nosotros usamos las cosas pensando en sus cualidades sensuales y de pronto la manifestación del objeto real aparece como una experiencia este, eh, que rompe, ¿no? Ese fluir de la práctica, ¿no? Bueno, entonces, y por último, esta quiebre o esta ruptura del objeto sensual con sus cualidades sensuales le llama el confrontación, ¿sí? Que es este permanente cambio, ¿verdad? De las cualidades sensuales del objeto sensual, como esto que decíamos del árbol, que van cambiando sus hojas, su tamaño, etcétera. Entonces, el objeto está confrontado con sus cualidades sensuales, va a decir Harvard. Bueno, entonces, bueno, aquí aparecen en el texto ese del objeto cuádruple hay un capítulo que llama ontografía,
que es una descripción de todas las relaciones posibles entre los términos, ¿no? De esta estructura cuádruple. Aquí aparece este esquema y de este lado los nombres que Harman les da. La relación del objeto real con las cualidades reales le llama esencia, como ya comentamos. La relación del objeto real con las cualidades sensuales le llama espacio. La relación del objeto sensual con las cualidades reales le llama eidos. Y la relación del objeto sensual con las cualidades sensuales le llama tiempo. Es lo que hemos comentado hasta el momento. Pero hay todavía más relaciones posibles. Por ejemplo, la número 5, que es la relación entre las cualidades reales y las cualidades sensuales, que él llama duplicidad. La relación de las cualidades reales entre sí, que él llama contracción. Las relaciones entre las cualidades sensuales, que él llama emanación. Las relaciones del objeto, la relación del objeto real con el objeto sensual, que él llama sinceridad. La relación entre objetos reales, que él llama ocultamiento. Y la relación entre objetos sensuales, que él llama contigüidad. Entonces, con estas 10 relaciones se completa el cuadro de la descripción de las posibles relaciones entre los términos, ¿no? En este esquema se muestran las relaciones del lado izquierdo. En la ontografía, para hacerlo como más visible, utiliza figuras de la baraja. Entonces dice, por ejemplo, que del lado izquierdo tienes las cartas negras y del lado derecho tiene las cartas rojas. Del lado izquierdo, ¿verdad? Al objeto real le corresponden las espadas, al objeto sensual los tréboles negros, y del lado derecho a las cualidades reales le tocan los corazones rojos y a las cualidades sensuales los diamantes, ¿no? Entonces lo utiliza para hacerlo como más gráfico. Entonces del lado izquierdo las relaciones negras, por decirlo así, son estas que aparecen acá. Los objetos reales permanecen como cosas en sí ocultas frente a su relación con todas las demás cosas. Las cosas entre sí solo interactúan a través de los objetos sensuales. Los objetos reales nunca se tocan entre sí, siempre permanecen ocultos. Cuando yo interactúo con el vaso, yo interactúo con el vaso, no con el objeto real vaso, sino con el vaso tal como se presenta ante mi conciencia. Cuando el vaso interactúa con la mesa, no interactúa con la mesa en sí, sino con cierta parte de la superficie de la mesa, que es lo que, por decirlo así, el vaso conoce de la mesa y viceversa. Entonces, los objetos reales nunca interactúan entre sí, siempre están ocultos unos frente a otros y solo interactúan a través de su manifestación ante los otros objetos. Ahora, los objetos sensuales entre sí pues mantienen una relación de contigüidad, en cuanto que siempre tenemos el vaso sobre la mesa, ¿verdad? O el conjunto de vaso y mesa, etcétera. La relación del objeto real con el objeto sensual le llama sinceridad, ¿verdad? No profundiza mucho en estas descripciones, simplemente lo señala como puntos a desarrollar, ¿no? Para completar la ontología que cubriría el conjunto de todas estas relaciones. Del otro lado tenemos lo que llama radiaciones. Lo que dice es que las cualidades en realidad no están una cualidad con otra, no entra en contacto directamente. Por ejemplo, en el caso de las cualidades sensuales, el sabor, el olor y el color de la manzana
no interactúan realmente entre sí, sino que todas ellas las vemos como una especie de emanación del mismo objeto, ¿sí? Entonces, las cualidades sensuales, son todas una emanación del objeto. En el caso de las cualidades reales, se trataría más bien de lo contrario, es decir, están como contraídas hacia el objeto, ¿sí? En cuanto que el objeto en sí es lo que determina el ser del objeto en cuanto a objeto sensual, el eidos o la esencia del objeto real. Es como una manera de describirlo, ¿no? Y pues bueno, entonces esto es más o menos cómo aparece la ontología de Harman. Sé que me fui muy rápido, traté de centrarme como en los elementos más básicos. Espero que, bueno, les sea de alguna utilidad para su lectura. Y bueno, pasamos entonces a sus comentarios y preguntas. ¿Quién quiere comenzar?